poder que me has dado, Señor, para que tú seas derramando de tu gracia y derramando de tu favor, Señor, porque solo tú, Papito Dios, eres bueno y solo tú eres digno, porque tu fidelidad es grande, Señor Jesús. Gracias, Papito hermoso, porque tú siempre nos llevas, Padre, para hacer tu voluntad, Señor, para que tú, mi Dios eterno, te glorifiques en medio de tu pueblo, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor, digno de toda honra y de toda gloria y toda adoración en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, te damos un fuerte aplauso. Bendito Dios, grande es tu
grande es tu fidelidad. Demos un fuerte aplauso. Tenemos el privilegio que nos comparta nuestro pastor Jorge Ramírez. Demos un aplauso al Señor por la vida de él. Que sea el Señor ahí obrando. Gracias, hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Discúlpenme si ando despeinado, pero es que me traían en una moto y el aire me despeinó. A ver, vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Amén. Entiendo que la mayoría de los que están aquí son guerreros de oración. Pero la convocatoria no es solo para guerreros de oración. Es importante aclararlo porque a veces algunos de la iglesia dicen, no, pues nosotros vamos los lunes porque eso solo es para guerreros. No, es para la iglesia en general, así es que inviten a los hermanos a que se integren a este tiempo de oración. Claro, los guerreros de oración son los primeros que tienen que estar aquí. Pero esta convocatoria es para todos. Amén. Amén. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Voy a dejar el micrófono un momento porque así que tiene buena acústica este salón. Amén. Es que con el micrófono me siento un poquito no muy libre, que digamos. Mateo capítulo 4, verso del 18 al 23. Dice así la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muy bien, cerramos nuestros ojos ahí un momento. Padre bendito Dios, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, dándote las gracias, Señor, porque nos has concedido la oportunidad de estar vivos, primeramente, y segundo, de estar aquí en esta reunión, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos hables a todos nosotros, Dios. Tu Espíritu Santo es el que manda, tu Espíritu Santo es el que decide, es el que nos habla, el que nos redarguye, el que nos convence. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable en esta tarde, Señor. Nos dejamos y nos entregamos a ti, Señor, para que tú hables a nuestras vidas en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí en este pasaje que vemos, es un pasaje donde habla sobre un momento importantísimo, ¿verdad? Era el llamamiento. ¿De quién? De cuatro de los más importantes discípulos. Todos eran importantes, pero estos cuatro eran muy importantes. Uno de ellos, ¿cómo se llamaba? ¿Sí pusieron la atención? ¿Quiénes eran los dos primeros? Eran hermanos. ¿Quién? Pedro y Andrés. Pedro y Andrés. ¿Y los otros dos hermanos quién eran? Juan y Jacobo, ¿verdad? No es casualidad que fueran hermanos. En ambos casos eran hermanos. Entonces, el hecho de que hayan sido hermanos, quiero decirles que habla, más que de ellos, habla de sus padres.
Quiere decir que tanto Andrés y Pedro, como Juan y Jacobo, sus papás eran creyentes, eran personas piadosas, eran personas que habían instruido el corazón de ellos. A lo mejor, como vemos, eran pescadores, pero el hecho de ser pescadores no quiere decir que fueran personas ignorantes, ¿verdad? De alguna manera, los judíos tienen la característica, a diferencia de otras naciones, que desde niños se les enseña a leer, a escribir, y se les obligaba de cierta manera a estudiar la Torá en esa época. Entonces ellos conocían de Jesús, conocían de la profecía sobre Jesús, conocían principios bíblicos, y entonces cuando Jesús les dice que lo sigan, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, no quiere decir que fue así como un momento de encantamiento, casi parece, ¿no? Como que Jesús iba pasando por ahí y de pronto dijo, síganme, y ellos no tenían ni idea quién era Jesús. No, sí, en realidad tenían una noción, porque algunos de ellos eran discípulos de ¿quién? De Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista ya había estado hablando sobre la importancia de esperar a alguien que venía después de él, que era en este caso Jesús, y ya había hablado de él. Entonces, cuando Jesús se acerca a Andrés y Pedro, entonces Pedro y Andrés ya tenían una noción de quién era Jesús, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo Pedro y Andrés? ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando, ¿verdad? ¿Cuál era su oficio? Pescadores. Ellos eran pescadores. Y con base en su oficio, Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Verdad? Pero fíjense, aquí hay una cosa muy interesante. Cuando llega con Juan y Jacobo, ¿ellos qué estaban haciendo? Estaban remendando la red. Seguramente también eran pescadores, pero yo quiero decirles que cuando la Biblia hace énfasis en alguna cosa en especial, no tiene desperdicio, o sea, no es casualidad. Nada de lo que la Biblia dice es desperdicio. Podríamos indagar cada una de las cosas que se mencionan ahí y podríamos darnos cuenta que todo tiene un significado. Entonces, Andrés y Pedro estaban pescando. Y Juan y Jacobo, ¿qué estaban? Remendando. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros leemos a Pedro, nos damos cuenta que él, su visión siempre fue hacia ganar a la gente inconversa, ¿verdad? A los gentiles, a los judíos. A él fue al que se le habló por primera vez sobre la salvación a los gentiles. Aunque Pablo fue el apóstol de los gentiles, en realidad el primero que se le habló sobre ganar a los gentiles, ¿a quién fue? A Pedro. ¿Cuándo fue? ¿Quién se acuerda de cada momento? En la visión. Fue una visión que Dios le dio cuando él estaba orando en la parte alta de su casa, y dice que entró en un éxtasis. ¿Y qué pasó? Dice que Dios le bajó un lienzo donde había muchos animales, y todos esos eran inmundos, eran cuadrúpedos, reptiles, todo lo que la Biblia decía que era inmundo. Y entonces le dice, Pedro, mata y come. Pedro en ese momento le estaban preparando de comer, quiere decir que tenía mucha hambre. Entonces Dios le dice, mata y come. Y le dice Pedro, no, Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca nunca. Quiere decir que esos animales que se veían que bajaban, todos eran inmundos según la ley. Y entonces dijo, no puedo comer. O sea, Pedro se pone a discutir con Dios, ¿no? Y Dios dice, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Y no entendió Pedro. Después vuelve a aparecer ese lienzo y le vuelve a decir Dios, Pedro, mata y come. Y vuelve a decir Pedro, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Entonces después de eso ya vienen unos hombres y tocan a su puerta y le dicen que vayan con ellos, y eran todos gentiles.
quiero decirles que los gentiles eran, así como esos animales inmundos, para los judíos los gentiles eran inmundos. No podían ni siquiera entrar a sus casas, no podían tocarlos, no podían convivir con ellos. Hasta hoy en día, los judíos son así. Por eso es que hay tanto rechazo hacia el pueblo judío, porque el pueblo judío se quedó con este principio y aún así sigue menospreciando a los pueblos gentiles. Entonces han generado un cierto rechazo y un odio hacia ellos. Tengo un amigo que ya es un hombre anciano, tiene 93 años y él platica que él odiaba a los judíos. Ya después de que se convirtió al Señor, ya ya no los odia, ya los honra y los respeta y los bendice, pero él los odiaba porque trabajó con judíos y eran extremadamente racistas. ¿Sí? De hecho, decía que él alguna vez llegó a la casa de unos judíos y entrando, él como cualquiera, tocó a la puerta de la entrada y él venía a hacerles un favor a ellos. Fíjense, él iba a hacer algo como un favor a ellos. Y cuando lo ven, les dicen, ¿sabe qué? Por aquí usted no puede entrar, entre por la puerta de atrás. Y venía a hacerles un favor. Entonces, obviamente se sintió muy ofendido, porque así son ellos. Entonces, aquí está hablando Pedro de su condición de judío y del desprecio que sentía por los gentiles. Pero bueno, aquí el punto es que al final fue Pedro el que él empezó a hablar a los gentiles. En ese momento llegaron los enviados y llegó a la casa de Cornelio, y a la casa de Cornelio les empezó a hablar a puros gentiles. Había un número grande de gentiles, ellos nunca entraban a donde estaban los gentiles, y la osadía de Pedro, no lo vamos a leer porque es largo, pero la osadía de Pedro es que había un montón de gentiles y se para en medio de ellos y les dice: varones, ustedes saben, fíjate qué manera de predicar tan extraña. Le dice: ustedes saben cuán inmundo nos es a nosotros los judíos convivir con ustedes. Qué manera de compartir, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien llegara a tu casa y dijera: bueno, quiero decirles que a mí no puedo, o me da asco entrar a su casa, casi? ¿Qué sentirían ustedes que les dijeran así? Ofendido, ¿no? Y el Pedro llega diciendo eso. ¿Ustedes saben cuánto asco nos da a nosotros, los judíos, tener contacto con ustedes, los gentiles? Y sin embargo, Dios me habló y me dijo que les tengo que hablar de Cristo. Y fíjense cuánta humildad había en Cornelio y en toda esta gente, que a pesar de la aparente ofensa que Pedro les hace, todos se convierten. Entonces ahí empieza el camino que nos abrió la puerta a nosotros. Entonces quiero decirles que al final de cuentas nosotros hemos sido llamados a hablar la palabra del Señor, a no menospreciar a nadie, a quitarnos todos esos prejuicios que nosotros pudiéramos tener y atrevernos a hablar con la gente. ¿Sí? Pedro y Andrés fueron enviados para pescar hombres. Esa fue la función de Pedro y Andrés, pero la de Juan y Jacob era diferente. La de Juan y Jacob, si ustedes leen las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que Juan siempre fue alguien que, vamos a decir así de manera metafórica, Juan siempre remendó. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo que Juan remendó, ¿a qué estaría yo refiriendo? Remendó la red. ¿Para qué era la red? Para pescar, ¿verdad? Pero cuando la red se rompe, ¿qué pasa? Los peces se escapan. O sea, Pedro era muy bueno para saber dónde estaban los peces y los atrapaba aquí, los atrapaba allá. Pero por muy bueno que fuera, si su red está rota, ¿de qué sirve? De nada, no sirve de nada, porque los peces se escapan. Entonces, de alguna manera, la función de Pedro y Andrés es muy diferente a la función de Juan y Jacob.
Porque ellos, hay cosas que nosotros, cuando predicamos el Evangelio, hay gente que tiene el don para hablarle a la gente. Todos debemos predicar, ¿estamos de acuerdo en eso? Pero ¿a poco no? Hay personas que tienen un carisma especial para hablarle a la gente de Cristo. Yo no sé, ustedes conocen a mi cuñada Rocío, ¿no? Que no está aquí, voy a hablar de ella, no vayan a decirle que hablé de ella. Pero aquí está su tía de mi cuñada. Y esta Rocío tiene un carisma, es carismática. Y ella, donde quiera que va, está en la cola de las tortillas, está en el parque, donde quiera que va, con una facilidad le habla a la gente de Cristo. Y la gente la escucha. Porque no solo se trata de que hables, sino que te escuchen, y que te atiendan, y que sean tocados. Entonces hay gente que tiene ese carisma. Y Pedro y Andrés eran así. Fueron esa parte importante de aventar la red y que los peces cayeran. Pero Juan y Jacob fueron diferentes. Juan y Jacob, ellos no eran tan buenos para pescar, pero eran muy buenos para mantener la red bien. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Quiere decir que hay otras personas que pueden ser muy usadas para enseñar a otros. ¿Sí? A lo mejor no son tan hábiles para ganar a otros para Cristo, pero instruyen a los demás, les enseñan, les dicen, mira, estos son los principios básicos para ganar a alguien para Cristo. Tú tienes que hablarle de esto, tienes que hablarle de esto, y son instructores. Dice el libro de Efesios 4:11, dice, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces, a uno los puso por una cosa, a otros los puso para otra. Pero no quiere decir que porque, es que el pastor Jorge dijo que hay unos que son excelentes evangelizando, entonces que ellos evangelicen. ¿Será eso así? No, todos tenemos que evangelizar y Dios nos va a usar a todos nos va a usar, pero tenemos que reconocer que hay algunos que tienen ese carisma y hay otros que tienen el carisma para enseñar. ¿De cuál eres tú? Yo sé que aquí hay gente que tiene carisma para compartirle a la gente de Cristo y los gana, pero también hay otros que son muy buenos para enseñar. Yo conozco algunos que se entregan por completo a la consolidación, al discipulado y forman a la gente. Y luego esos que son buenos para evangelizar y que le andan hablando son muy desordenados para consolidar. No son buenos para hacerlo. Los citan y no llegan. ¿Sí me explicó qué quiero decir con esto? Que hay unos que tienen el don para pescar y hay otros que tienen el don para reventar, para enseñar a otros, para instruirlos, para formarlos. Tú tienes que preguntarle cuál es ese don que Dios te ha dado. Nosotros todos tenemos o una u otra capacidad. Hay personas de veras, yo también, así como hay personas que son excelentes para evangelizar, yo he visto que hay personas que son tan tiernas para enseñarle a otros. No son tan buenos para evangelizar, pero son muy buenos para abrazar, para apapachar, para instruir a otros. A quien conozco es a mi hermana Ángeles, es muy buena para eso, para apapachar, para sus líderes, los tiene bien formados, les enseñan, les instruyen. Hay otro caso, mi hermano Álvaro también es muy bueno en esa área, enseñando, tiene la paciencia de sentarse, de explicar con detalle. Entonces,
Todos hemos sido llamados a servir a Dios. Amén. Pero nosotros tenemos que identificar cuál es nuestro don y nuestra capacidad. Y si nosotros hemos sido llamados para pescar, vayamos a pescar. Y si hemos sido llamados para enseñar a otros para que vayan a pescar, pues no descuidemos esa parte, que es importantísima. ¿Sí? Entonces, el punto es este. Dios a todos nosotros nos dio capacidades especiales donde podemos servir bien. Pregúntate, ¿de cuál de los dos soy yo? ¿De cuál de los dos eres tú? ¿De cuál es la facilidad que Dios te da? Y empieza a aplicarlo. ¿Ven? Entonces, obviamente, cuando nosotros recibimos un llamado de parte de Dios, nosotros tenemos que cumplirlo. Y tanto uno como otro tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Tienes la capacidad para evangelizar, pero no vas a ir a decir cualquier cosa, ¿verdad? Tienes que enseñar bien. Tienes que instruir bien. Quiero que vayamos al libro de 1 Timoteo capítulo 3, del verso 1 al 5. Hasta aquí las tengo, hermano, hasta las 7 de la noche. Oye, dice así, ¿ya lo tienen? Les dije, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Ustedes muchos de ustedes son guerreros de oración, ¿verdad? Entonces, como guerreros de oración, quiero darles que enfatizar un punto en específico. Aquí en Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5, dice así. 3 al 7, perdón, dice así. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias personales, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Sí saben lo que significa la palabra neófito? ¿Quién sabe lo que significa la palabra neófito? A ver, levante la mano. ¿Qué significa? Ignorante sin conocimiento. Ajá. Aunque no se refiere a cultura general, se refiere neófito en cuanto a las escrituras. ¿Sí? Porque puede haber una persona que es muy inteligente, muy capaz, es un doctor en ciencia, un ingeniero, un doctor, lo que sea, ¿no? Pero puede ser un ignorante o un neófito de esto. ¿Sí? Entonces se refiere a eso en específico. Y dice, no, neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí es este punto es el que quiero enfatizar. Dice que si tú eres neófito en la palabra, entonces eres vulnerable. ¿A qué? ¿Qué dice aquí? A la condenación del diablo. ¿Cuál fue el factor que hizo que el diablo fuera condenado? Creerse como bien. Sentirse superior. Una persona que no conoce la palabra de Dios, apenas se sube a un ladrillito, ¿y qué le pasa, hermana? Se marea. Se empieza a marear. ¿Sí saben lo que significa esa expresión? Sí. Quiere decir que si apenas lo ponen en una posición más o menos importante, ya se siente que nadie lo merece, ¿verdad? Entonces, ha ocurrido. Ustedes son guerreros, muchos de ustedes de oración. Y es una posición muy digna y muy importante. Pero este hecho no quiere decir que pueden, que se les puede subir. Entonces, por eso es importante.
Una persona que no conoce la palabra de Dios con facilidad puede caer en la condenación del diablo, que es, ¿cómo lo podríamos decir? Envanecerse, sentirse más importante y caer en la soberbia y el orgullo, ¿no? Y luego dice más adelante, en el verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Buen testimonio de los de afuera, ¿a qué se refiere? A ver, ¿quién me dice qué significa buen testimonio de los de afuera? Sí, que la iglesia siempre es un reino, ¿no? La iglesia, pero en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, habría que preguntarles ahí. No, aparte que no tenga problemas, ¿no? Que no anden correteando por deudas, por pleitista, qué sé yo. Exacto, entonces es importantísimo que nosotros vamos a acudir al llamado que Dios está haciendo. Cada uno de ustedes tiene un llamado. Algunos a ser guerreros, otros a ser evangelistas, otros a ser maestros. Pero nosotros tenemos que tener buen testimonio de los de afuera. ¿Qué quiere decir? Como decía el anciano, como decía el hermano José Luis, que allá afuera la gente hable bien de nosotros. ¿Por qué? Porque allá afuera es donde realmente se sabe quién es quién, ¿no creen? ¿No creen? Allá afuera. Porque somos muy buenos para fingir. Bueno, qué hermanita, qué lindo, tienes una cara de ángel. Bendiciones, pero me tocó alguna vez ver a un hermanito allá afuera y lo desconocí porque estaba diciendo ajos y cebollas y peleándose. Yo dije, ¿sí es el hermanito? Sí, es el hermanito, ¿no? Y tan lindo que se ve en la iglesia. Pero fíjense aquí dice que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito. ¿Y en qué? Lazo del diablo. Todos tenemos que evitar el lazo del diablo. ¿Qué significa el lazo del diablo? Que nos tenga atados. Hay algunos que el diablo toma autoridad sobre ellos, porque, voy a decirlo, soy feo, pero es la realidad, porque son hipócritas. ¿Qué quiere decir hipócrita? Que tienen dos caras, y aquí son de una manera y afuera son de otra, ¿no? Y eso, ¿saben? Le da autoridad al diablo sobre nosotros. Hay veces que nosotros estamos queriendo, ustedes que son guerreros, ayer domingo algunos estaban manifestando un endemoniado, y llegas con el endemoniado y lo quieres reprender, pero no tienes autoridad, porque tienes mal testimonio de los de afuera y estás atado. Tú quieres liberar a esa persona, pero tú mismo estás atado porque estás viviendo una vida doble. Tienes que entender que si tú tienes mal testimonio de los de afuera, entonces caes en descrédito. ¿Y en qué? Y en la soberbia. Hay veces que ni siquiera hay que gritar tanto porque no vas a liberar a alguien. Solo tienes que decir, ¿sabes qué? Dos cosas son importantes para que una persona sea libre. Solo necesitan dos cosas: que perdone y que pida perdón. Así de fácil. La libertad está en esas dos cosas: perdonar y pedir perdón. Ambas cosas están relacionadas con el orgullo. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Por eso en el versículo anterior dice que no caigas en la condenación del diablo, que es el orgullo. ¿Por qué la gente no quiere pedir perdón? ¿Por qué? Orgullo. Sí, porque yo no pedí perdón. Sí, él fue el que me ofendió. Pero Dios te dice que pidas perdón. Porque dice, todos nosotros ofendemos muchas veces y de muchas maneras. ¿No lo dice Santiago? Pide perdón. Y la otra es, ¿por qué la gente no quiere perdonar? Porque no queremos perdonar.
Silverton me ofendió. ¿Por qué? Por orgullo. Si alguien, yo por ejemplo, quiero liberar a alguien, lo primero que le digo, ¿sabes qué? ¿Alguien más perdonado? Ya pedís perdón por lo que has hecho. Si se han puesto dos cosas importantes: pedir perdón y perdonar es el principio de la libertad. Entonces, si tú andas viviendo una vida doble, no estás entendiendo lo que significa ser cristiano y por tanto no estás reconociendo tus pecados, te estás engañando a ti mismo, y como no reconoces tu pecado, pues tú no pides perdón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el diablo, ¿qué tiene autoridad sobre ti y te puede agarrar y enlazar cuando no pides perdón. Pero también acuérdense del caso en Mateo 18, cuando dice que el consiervo no quiso perdonar, ya lo había perdonado a él y él no quiso perdonar. No quiso, o sea, pero no, págame lo que me dé, y lo metió a la cárcel, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Conocen la historia, ¿no? Sí. Cuando lo supo su señor, que en este caso es Dios, el que está representado por Dios, ¿qué le dijo? Siervo malvado y negligente, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No debías hacer tú lo mismo con tu consiervo? Y entonces, enojado, dice que lo entregó ¿a quién? A los alguaciles. A los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Entonces, ¿quiénes son los verdugos? ¿Verdad que Satanás tiene autoridad sobre ti si no perdonas? ¿Verdad que tiene autoridad sobre ti si pecas y no pides perdón? Entonces, hemos sido llamados a ganar algo, sí. Hemos sido llamados a formar a otras personas, como en el caso de Andrés y Pedro, y de Juan y Jacobo. Pero si nosotros no entendemos que ese llamado implica vivir vidas íntegras, entonces no vamos a poder cumplir con nuestro llamado. Satanás nos va a tener bien atados, controladitos. Y vas a llegar a querer sacar un demonio y el demonio se va a reír de ti. Y te va a decir, ¿tú de qué me hablas? ¿Me explico? Entonces, por eso es que, si se dan cuenta, en Mateo 6, en el capítulo 6, cuando Jesús le está hablando sobre cómo orar, le dice dos cosas muy interesantes. Le dice, perdona mis pecados como yo perdona mis ofensas. ¿Se dan cuenta? Ahí está otra vez el principio de: ¿quieres ser libre? ¿Quieres solucionar las cosas? Todo se resume en dos: pide perdón por lo que hiciste y perdona a los que te ofendieron. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice ahí Mateo 6? Tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros sus ofensas. Entonces, ojo con eso. Tenemos que vivir vidas íntegras y no permitir, bueno, aquí vamos a enfatizar en algunos otros aspectos, ¿verdad? Dice que debe ser nutrido en la palabra. ¿Qué quiere decir nutrido en la palabra? Si conoces la palabra, no vas a ser orgulloso. No vas a ser orgulloso. Una persona que conoce a Dios, verdaderamente es orgulloso. Si tú ves a una persona orgullosa, así diga que es un catedrático de la palabra, un doctor de la ley, él no sabe nada. Como dijera, ¿quién decía? ¿Qué le decía el apóstol? Nada sabe y está envanecido. Y se decía, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque lo veas. O sea, a mí no me apantalla ningún doctor de la ley. A mí me apantalla un hermano que es humilde y que es capaz de pedir perdón cuando la riega. Con eso se apantalla. Y también me apantalla un hermano cuando es humilde y es capaz de reconocer que la regó. ¿No? Entonces,
es una persona que verdaderamente conoce a Dios, es la que es capaz de hacer eso. Bueno, también dice aquí, sí leímos Mateo hasta el 5. Muy bien, también dice que nosotros debemos ser un ejemplo. Lo dice aquí también. Vamos a Timoteo, perdón. Me gusta mucho este versículo. Cuando habla, está hablando sobre que sea un ejemplo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, permíteme. No me acuerdo dónde está, ahorita también. 5:7. 5:7. Bueno, dice, no me acuerdo ahorita dónde está. Dice que acá está en el verso 5:21, 22. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Y luego dice algo muy importante: no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. Dice, no impongáis con ligereza las manos. Aquí, esto se lo digo porque yo sé que ustedes, como guerreros de oración, siempre están orando por la gente, oran por el predicador, a veces se presenta ceremonial y oran por ellos. ¿Qué significa el hecho de no impongar las manos con ligereza? ¿Está diciendo Dios que no impongan las manos? Porque hay algunos que dicen, no, la Biblia dice que no impongan las manos con ligereza. Y entonces no las impone. ¿Está diciendo eso Dios? No. Entonces, ¿qué está diciendo? Hermano, Dios lo que quiere es que nos preparemos antes de poner manos. Exacto. Dios no está diciendo que no impongan manos. Ojo con eso, pero que no las impongas con ligereza. ¿Cómo interpretamos ese concepto? ¿Qué es imponer las manos con ligereza, hermana Ángeles? ¿Qué sería imponer las manos con ligereza? Es cuando, por ejemplo, el Señor pone en nuestro corazón que se pueda levantar libre o un deber sin poner manos nada más por nuestra propia voluntad, no por la guianza del Espíritu. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más significa no imponer las manos con ligereza? Tenemos que despojarnos de nuestra carne para que el Espíritu Santo nos use para poner las manos, para que Él mismo nos guíe, pongamos las manos a la perfección. Ajá. Cubrirlo con la sangre de Cristo antes. Muy bien. Pero ¿quién? alguien que no ha recibido a Cristo. O sea, nosotros sí podemos poner manos. Cuando dice con ligereza, quiere decir de manera inconsciente e irresponsable. ¿Qué quiere decir esto? Parte de lo que ustedes dicen es estar consciente de lo peligroso que es. Porque cuando tú impones manos, ¿se acuerdan cuando iban a sacrificar un cordero o un cabrito en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían la gente? Llevaba su cabrito, su cordero, ¿y qué hacían? Le ponían sus manos sobre la cabeza. ¿Qué significaba eso, anciano? Pues dejar todos tus pecados. Exacto, todos mis pecados. ¿Qué estaba haciendo con ese cordero? Se los estaba vaciando a él. O sea, ¿se dan cuenta de lo que implica imponer las manos? Se lo estoy vaciando en él y entonces mi culpa se la transmito a él. Hay personas que tienen problemas de lujuria o de ven pornografía y con una ligereza van y poniéndole manos a todo el mundo. ¿Qué están haciendo? Están provocando que el hermanito también al rato ande con esos problemas. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué quiere decir no imponer las manos con ligereza? Implica ser consciente de lo peligroso que es eso. Porque transmites
o también te pueden transmitir a ti. Pero además, cuando dice no imponer las manos con ligereza, se refiere a lo que acabamos de hacer. Tú andas mal y lo sabes que andas mal. Andas en pecado. No has pedido perdón. Andas mal porque estás enojado y pleiteado con tu hermano, con tu primo, con tu mamá. Y con una facilidad se impones manos. O sea, no eres consciente de que estás transmitiendo pecado y te están transmitiendo a ti. ¿Por qué? Porque tú eres una puerta abierta para que Satanás haga lo que quiera contigo, y si pones manos, no solo contigo, sino estás afectando al hermanito con el que le estás imponiendo las manos. Entonces, Pastor, entonces cuando se ora por otra persona, no se debe de tocar su cuerpo. sí se puede. ¿Sí se puede? Sí se puede, pero es lo que estamos hablando. Si lo vas a hacer es porque tú eres consciente de que Así no es. ya pides perdón, que no andas en pecado, que no andas haciendo cosas indebidas, que no andas en la hipocresía, que no tienes rencor contra alguien, ni resentimientos. ¿Sí me explicó? O sea, estás consciente de eso y entonces tú dices, no, o sea, no tengo ya confesé mis pecados, estoy limpio delante de Dios, yo no tengo rencor con nadie, ya perdoné. Entonces, con toda facilidad yo puedo poner mis manos sobre él, decirlo, declarar sanidad, todo eso. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy consciente de que estoy bien. Pero si yo estoy consciente de que ando mal y ando imponiendo manos a todo el mundo, eso es imponer las manos con ligereza, con imprudencia, con irresponsabilidad, porque parece una cosa muy sencilla y muy insignificante, pero imponer las manos no es algo ni sencillo ni insignificante. Ustedes como guerreros tienen que ser conscientes. Yo, por ejemplo, cuando voy a predicar, los guerreros me rodean y se ponen a orar por mí, ¿no? Y yo digo, Señor, recibo las bendiciones de estas manos. Y todo lo que no venga de ti, lo rechazo en el nombre de Cristo Jesús, porque no es cosa tan insignificante que pongan manos. O sea, tú andas bien mal y dices, vamos a orar por el predicador, y vienes y te ponen a poner las manos sobre el predicador y andas bien en pecado y haciendo cosas malas. ¿Qué estás haciendo? Estás contaminando la palabra que se va a dar allí. O sea, lo que yo quiero es que seas consciente. Si tú vas a orar por el predicador, ¿no te acuentas primero? Amén. Y si no, mejor ni pongas. O sea, no puedes poner. Una parte de la escritura, el más poderoso es el que sana, nosotros que están en mundo. Así es. Como he pecado y en el sueño, el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier cosa. Sí, claro que sí. Dios es más poderoso que cualquier cosa, no hay nada que se le. Pero cuando tú abres puertas, Dios no te responde. ¿Está claro? Entonces, no impongamos las manos. Está cercano a tu pueblo. Cercano a Dios a su pueblo. Siempre está cercano a su pueblo. Pero ya vimos que si tienes mal testimonio de los de afuera, entonces caes en el lazo del diablo. Y el diablo te controla y el diablo incluso te puede usar para contaminar la vida. ¿Está claro? Sí, otra cita que confirma su teoría, o tres citas, o otra. Hay muchas, pero ya no tenemos tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Sale? Entonces, vamos a terminar aquí. Se los dejo en su corazón. Consideren, ustedes son guerreros, ustedes oran por los predicadores, ustedes tienen que ser conscientes de que esto no lo pueden hacer a la ligera. Y entonces, oren. Si ustedes no se sienten que están bien, mejor no le pongan las manos al predicador o a cualquier persona que tenga una necesidad. ¿Está claro? Bueno, aquí le cerramos, les quisiera tener más tiempo, pero se acabó. Ahora Para eso puedo orar en lenguas, porque hay una situación de la profecía, nada más que a veces venimos cuando llueve mucho, digo que oremos mucho en lenguas. Pero el orar en lenguas no suple tu pureza y tu santidad.
Acuérdense que el orar en lenguas, dice la palabra de Dios que esto lo tenemos como parte del bautismo del Espíritu Santo. Y creo que alguna vez ya lo ustedes que el bautismo del Espíritu Santo, o los dones del Espíritu Santo que vienen con el bautismo, no te hacen más espiritual. Lo que te hace más espiritual es el fruto del Espíritu Santo. Y ese se obtiene en una relación íntima con Dios. Porque puede haber una persona que esté llena de poder, porque eso viene cuando recibimos el bautismo. Acuérdense, recibiréis poder. Y pueden sanar a los enfermos y hacer milagros, pero ser bien carnal. ¿Es posible? Sí, es posible. Porque los dones del Espíritu no hablan de espiritualidad. Lo que habla de espiritualidad es el fruto del Espíritu. ¿Sí se acuerdan? Pero bueno, eso ya abundaremos después porque no tenemos más tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¿vale? Vamos, yo quiero que aquí con esta actitud en el corazón puedas tomar en cuenta esto que acabamos de decir. A lo mejor tú no eres guerrero de oración, pero eres líder, o eres supervisor, y ya tienes que entender que es importante que seas consciente de lo delicado que es vivir vidas que glorifiquen a Dios y no imponer nuestras manos con interés. Hacer ahí tus ojos. Vamos a orar. Ahí yo quiero que te pongas a cuentas con Dios. Dios no nos desecha, no desecha a nadie. Ya lo vimos. Dios nos usa, Dios nos ha llamado a todos nosotros. Él no desecha a nadie. Por eso existe 1 Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no solo nos perdona, también nos limpia y nos deja perfectos. O sea que nosotros podemos todos los días ir a ese trono de gracia y pedirle perdón, y pedirle que nos limpie, que nos santifique y que podamos cumplir con el ministerio que nos haya dado, ya sea de ganar almas, muchas almas, te va a usar con más poder, con más autoridad, o la función de preparar a otros, de ser el maestro, el guía, el mentor de otras personas. Ahí dile al Señor que limpie tu vida, que te prepare para ser un instrumento más eficaz, más eficiente en su obra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te agradecemos esta oportunidad que nos has dado de estudiar juntos tu palabra. Ayúdanos, Padre, que podamos ser esos guerreros que verdaderamente están peleando contra el enemigo, Señor, y no están peleando con el enemigo para enfrentar a tu iglesia, Señor, sin darnos cuenta. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo y declaro, Padre, que de este grupo, Señor, saldrán hombres y mujeres que van a hacer la diferencia, Señor, en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues damos gracias a Dios por la vida del pastor y la importancia de invitarlos a estar junto que nos corresponde, de llegar a la oración, ¿verdad? Para estar haciendo del Espíritu Santo, y que podamos en cualquier momento que pueda haber alguna situación, algo que se pueda mover, pues estemos nosotros plenos y completos para poder contraatacar al enemigo, ¿verdad que sí? Amén. El poder del Espíritu Santo. Y cada uno sabemos a qué horario tenemos para llegar a la oración. Es bien importante que tengamos también nuestras disciplinas, como también la escuela dominical, pero lo más importante es la oración. Recuerda eso. Ahí levanta tus manos y dile al Señor: gracias por este tiempo, amado Dios, Padre Celestial. Damos gracias por este tiempo, por esta palabra hermosa, Señor, que se quedará grabada en nuestros corazones, amado Dios, para que podamos, Señor, ponerla por obra, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro pastor Jorge Ramírez, Señor. Gracias por la sabiduría que has depositado en él. Gracias por el conocimiento, la ciencia, el poder y la inteligencia que tú le has dado, Señor. Gracias porque es bien invierte, Señor, lo que tú le has dado, para que tú, Señor, seas equipándonos, capacitándonos, Padre, a cada uno de tus guerreros, Padre, que se siente debilitado, Señor, tú seas tomando el control
ve la necesidad, en el nombre de Jesús, Señor, seas tú supliéndola en todas las áreas de su vida, Señor. Que este inicio de año, Señor, propongamos en nuestro corazón, Señor, escribir, Señor, nuestras metas, esa visión, lo que tú nos has dado, Padre, para que se pueda cumplir. Que estemos, Señor, cumpliendo ese propósito, pero no el nuestro, sino el tuyo, Señor, en nuestros corazones. Úsanos como esos guerreros, porque tú eres Jehová de los ejércitos, que vas peleando como poderoso gigante por cada uno de nosotros, amado Dios. Que el que le falta trabajo, Señor, también tú le suplas este trabajo, le des la economía, le des la sabiduría, Señor, para los talentos, los dones, las habilidades y las cualidades que tú has puesto en cada corazón, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús con la autoridad delegada que tú me has dado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévalos con bien, los que se retiran y los que se quedan, Señor Jesús. También prepara sus corazones, Señor. Y que seas tú, Señor, en esta noche dándonos gratos sueños y que al despertar podamos decir: yo me acosté, dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Gracias, Señor Jesús, y te damos un fuerte aplauso. Acuérdense que los que van a entrar a la clase tienen que pasar lista. Y hay una persona en cada punto para que se anoten y pasen lista. ¿Qué clase soy? ¿Cuánto está tomando?